Yo Muchísimas gracias. voy a cerrar tu intervención con una frase que recuerdo, que me has hecho recordar de mi padre, que decía: un libro ayuda a triunfar. Luego se lo adjudicaron a otras personas, pero la frase la dijo él. Bueno, yo quiero dar las gracias a Plaza Porticada porque me ha hecho mucha ilusión que se le haya hecho este homenaje a mi padre, y que también espero que haya alguna otra cosa más. Y quiero dar las gracias a Marcos por su entrega en este proyecto. Quiero dar las gracias a María Ángeles Osorio, que ha sido nuestra interlocutora para todo lo que hemos necesitado. Y bueno, ¿qué voy a decir de José María Lasalle? Ay, que adoro. Pero que además a partir de hoy me tiene rendida a sus pies. Porque yo siempre he dicho que la parte menos conocida de mi padre era Taurus. Se conocía mucho el resto del mundo editorial, pero Taurus se había quedado un poco como si hubiesen sido otros los que lo hubiesen hecho. Independientemente de que se hiciese el libro de los 50 años, yo incluso en alguna de las cenas de esas que vas con mi mundo, que es más terrenal del arte, me encontré con algunos de los autores de Taurus que me decían que la editorial Taurus la había fundado Jesús Aguirre, al que adoraba, o sea que no son cosas independientes. Bien, yo fui una privilegiada. Los amigos de mis padres venían a casa los fines de semana y yo después me quedaba acurrucadita ahí en una esquina porque consideraba que no había nada que me hiciese más feliz que escuchar a esa gente maravillosa, esos intelectuales, esos exiliados de fuera y de dentro de España, y que me aportaron tanto a mi vida que quizás seguramente por eso luego salí una rebelde, no, tampoco creamos que lo de mi rebeldía era una cosa que estaba innata, pero que, por ejemplo, Jesús Aguirre siempre decía: es que no lo puedo entender, no te vas con tus amigos y te quedas con nosotros aquí. Y decía: sí, pero sin hablar, para no molestar. Creo que eso es lo que a mí me dio un poco la inquietud por el mundo de la cultura, la inquietud por la lectura, que por supuesto siempre fue desde pequeña, porque al principio leía tebeos. Todo el mundo le decía a mi padre: ¿cómo le compras tebeos? Las personas que leen tebeos nunca leerán. Y a mí, sin embargo, cuando entró la televisión en casa, yo no veía televisión. A mí lo que me gustaba era leer. Después, con la vida te va quitando tiempo de lectura y después los ojos ni os cuento lo que me ha ido quitando. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Nuestro padre nos inculcó la pasión por el arte. Nos hacía un truco, porque a él lo que más le gustaba en la vida era hacerte trucos para que no te dieses cuenta de que te iba llevando por el camino que él quería. Y nos daba el dinero para tomar el aperitivo en aquel sitio que tú no lo conocerás porque eres mucho más joven, pero enfrente de la embajada americana, donde podías tomar los pinchos y luego dejabas los palillos y te los contaban. Para nosotras, que solíamos ir mi hermana y yo, y nuestras amigas, pero primero teníamos que ir a un museo. O sea, nosotras decidíamos qué museo era al que íbamos, pero primero teníamos que ir a un museo, porque yo sí que considero que no hay siempre que acompañar, sino que hay que ayudar a que la gente joven vaya sola para que acabe estando interesado en el mundo del arte. Por supuesto, está lo que también me inculcó mi padre, que fue el mundo de los viajes. Yo siempre he dicho que a partir de los 18 años creo que el Estado debería de pagarles un dinero y que solamente contasen con ese dinero los jóvenes y tuviesen que irse 2 meses a vivir y aprender a
a viajar, a buscarse la vida, a no tener la familia detrás, porque abre mucho, mucho las mentes. Es muy fácil estar en casa, todos somos unos privilegiados y protegidos por nuestras familias, ¿no? Siempre me apoyaron para los viajes y yo recuerdo que hice el primer Iberrail, lo hice con mi hermano Jorge. En aquel momento mi hermano Jorge tenía 14 años y yo 18. Y nos hicimos el viaje por Europa durante un mes. Fue fantástico. Aunque a Jorge lo que le gustaban eran las motos y los coches. Estaba en esa edad, por supuesto. Pero nos vimos todos los museos de las ciudades por las que íbamos pasando. Seguramente todo eso fue calando en mí para luego montar una galería. También, cuando iba a cumplir 18 años, el regalo que yo pedí no fue un coche, no, pedí un viaje para ir a Londres porque se acababa de estrenar Jesucristo Superstar. Y para mí eso me parecía maravilloso. Bueno, salí fascinada de actuación y al día siguiente me fui a ver que también acababan de estrenarlo en La Naranja Mecánica. Eso ya me dejó un poco más hundida, pero volví feliz. Desde los 14 años iba a las óperas acompañando a mi padre o a mi madre, dependiendo. Las mejores acompañaba a mi padre si no podía ir mi madre. Las peores, mi padre siempre tenía alguna reunión y yo tenía que acompañar a mi madre. Tuve un poco de fobia a las óperas hasta que me volví a encontrar con ellas en el Metropolitan en Nueva York, que además coincidió con el estreno de lo que yo llamo el Jenny Holzer, que eran todos los delante de las butacas tenías un Jenny Holzer, o sea, un texto en rojo en donde te iban haciendo la traducción de las canciones. Fue fantástica, o sea, sobre todo porque para mí la parte más importante es la visual. Y eso volví otra vez a reencontrarme con la ópera, porque a mí me interesaba mucho más la música clásica, pero en donde no apareciese la voz humana. Teníamos en la familia abonos en Ibermúsica, el palco de la Plaza Porticada, donde acudíamos cada verano. Luego él me animó a editar el libro Plaza Porticada, con galería abierta, por supuesto, pero lo hice porque a él le hacía ilusión y entendía que alguien tenía que dejar ese testimonio de lo que había pasado aquí en Plaza Porticada. Había habido unos conciertos, unas óperas, unos ballets maravillosos. De hecho, el día que se cerró Plaza Porticada fuimos a cenar con Rostropovich. ¡Qué lujos! Por eso yo digo, soy una privilegiada. He tenido unos lujos que no son normales. Un día llego a casa de mis padres, hablando de la faceta de coleccionista de mi padre, y me encuentro que mi cama estaba ocupada por un libro por un cuadro de Carlos León. Y le dije, mamá, ¿y yo dónde voy a dormir? Y me dice, bueno, no sé, esto ya sabes que son cosas de tu padre. O sea, y mi padre me dijo, bueno, es que estamos esperando ampliar el salón para poder poner el Carlos León. Bueno, afortunadamente lo movimos a otra habitación y pude dormir allí. Pero a él le gustaba mucho todo lo que era nuevo. Le gustabais mucho los jóvenes. A veces me decía, claro, es que el otro día he ido a una cena donde no había nada más que viejos. Yo le miraba como diciendo, bueno, papá, eso con 80 y... Bueno, pero sí, era típico de él. O sea, yo estoy hablando de ese Pancho al que todos conocíais, pero que creo que está bien recordarle en ese aspecto, ¿no? Cuando abro mi galería, en el 85, por supuesto, súper apoyada por toda mi familia,
Me dieron muchísimos ánimos, venían a las inauguraciones, me entendiesen o no me entendiesen con lo que estaba haciendo, y me apoyaron haciendo una colección, que se llama Colección Zucín, en donde está un poco distribuida ahora entre los hermanos, y fue una satisfacción para mí encontrarme apoyada, porque con el tipo de trabajos que hacía no todo el mundo me quería seguir. En un momento dado en Nueva York, cuando estábamos con mi madre para operarla, para que pasase un rato divertido, le dije que fuese a ver la feria del Gramercy Park. Esta Gramercy Park fue la primera feria que se hizo de arte en un hotel. Y entonces era fantástico ver cómo aparecían pequeñas obras o esculturas de debajo de la cama, otros pues dentro de la cama. Era una forma de ver el arte contemporáneo que en España aún no se estaba viendo, y cuando volvió al hotel me dijo: yo pensaba que las cosas que hacías eran muy raras, pero ahora me doy cuenta de que no, que estás haciendo lo que tienes que hacer. Los nietos decían de mis padres que era fantástico viajar con ellos, pero que todos los días era fantástico porque les llevaban a ver todos los partidos de baloncesto que querían, les llevaban a ver todos los musicales que querían, a cenar o a comer donde a ellos les apetecía, el viajecito en el barco, no sé qué, pero que siempre tenían que pagar con un museo. Creo que eso lo recordarán toda su vida. Yo este año, con mi nieto, que se quedó 20 días conmigo, me le llevé a la Bienal de Venecia. Para él fue una experiencia maravillosa que le compensaba viendo la ciudad, pero también viendo la Bienal. Cuando volvió a San Francisco, les ha ido contando a todos sus amigos cómo habíamos estado en la Feria de Arte Santander, donde además después me hicieron un homenaje y la placa me la entregó mi nieto. Cómo fuimos de galerías, cómo estuvimos en la Bienal de Venecia, y el primer día de colegio, al terminar las clases, que los primeros días solamente están hasta las 11:30, se fueron los amigos con él y se fueron a ver un museo. Para mí eso ha sido una de las mayores satisfacciones que he tenido en los últimos años, porque os podéis imaginar que eso es lo único que desea una abuela, que los nietos sigan un poquito tu camino. No sé si sabéis la anécdota de Javier Pradera. Javier Pradera, en la época en que el PSOE estaba regular, él dijo que él, del único partido que quería ser, era del panchista celinista, porque los consideraba una pareja muy especial, muy contradictoria por otro lado, porque no los dos estaban de acuerdo en todo, pero tan compenetrada que a todo el mundo lo recibían con los brazos abiertos en casa. Eran amigos de todo el mundo. No se fijaban nunca en el estatus de nadie. Todos entraban con la misma igualdad en sus vidas. Creo que eso es de agradecer, porque los importantes eran importantes, pero los sencillos eran igual de importantes que los importantes. Y eso nos lo han transmitido a todos. Eso que has dicho tú antes de la sencillez de mi padre, es algo que hemos heredado afortunadamente en vena. Y pienso que es la forma de ir por la vida. Nuestro querido amigo Ernest Lluch, ¿qué voy a decir de él? Le entregó la medalla de oro, pero no sé si sabéis que me llamó con un mes de anticipación y me dijo: mira, le voy a entregar la medalla de oro a tu padre, pero como tu padre es tan discreto, si él se enteraba, decir que no. Así que te ruego que no le digas nada a nadie. Tengo que pedir siempre perdón a mis hermanos porque no les dije nada más. Luego me dio permiso para decírselo a la rubia. A la rubia se lo puedes decir. Bien, pues vale, a la rubia se lo dije. Pero ni mi madre lo sabía.
Entonces la medalla de oro se la entregó en un acto en la universidad de una presentación de un libro. Menos mal que Borja, como estudiaba en Santander, le dije, vente, pero ¿para qué voy a ir? Que no, que te vengas, que tienes que venir. Y a mi madre también decía, ¿pero qué iba a subir yo? ¿No? Mamá, que tienes que venir. Pero siento muchísimo que Jorge y Pancho no estuvieran. Pero es que no me dejó Ernest decirlo. Y Ernest se lo daba por toda la ayuda que había recibido de mi padre para la WIMP. Era una persona que durante los veranos era incapaz de pasar una semana sin ir 2 o 3 veces a escuchar alguno de los cursos de la WIMP. Después salía, por supuesto, en el barco, hacía su vida normal y por la noche la porticada sí se lo permitía en el exceso de cenas que tenía. Cuando conocen a Carmen Alborch, que era amiga mía, muy buena amiga mía, coincidió su toma de posesión con esas cenas que hacían mis padres en Madrid, esas cenas multitudinarias en verano, y me dijo, invítala a ver si le apetece venir. Bueno, llegó, como era habitual en ella, la última como estrella fantástica. Decía, pero Carmen, bueno, es que no han parado de hacerme entrevistas. Allí fue la reina de la noche y a partir de aquel momento mis padres fueron su referente. Ella decía que mis padres la introdujeron en la Sociedad de Madrid y como se los encontraba en todos los actos culturales, decían que eran sus padres de Madrid. Porque decía, es que no sabes cómo me mima tu madre, no sabes lo que me ayuda tu padre a hacer cantidad de cosas, e incluso como le decía, esto Carmen, ya te puedes imaginar cómo era, esto no lo debes de hacer. También con Pilar del Castillo me dice, cuando la nombraron ministra, dice, yo he conocido a tu padre, un señor que sin conocerle de nada, se acerca a mí y me dice, yo ya sabía que tú ibas a ser ministra. Yo le dije, pero ¿y eso por qué? Ah, mis contactos. Digo, bueno, Pilar, yo ya sé que hasta ahora la que me conocías era a mí, pero a partir de ahora no vas a hacer otra cosa más que decirme, acabo de comer con tu padre, acabo de estar en un acto con tu padre, acabo de cenar. Nombre Oliva. Bueno, se cumplió, por supuesto, como era de esperar. Jesús Aguirre. Jesús Aguirre, mi padre le vendió sus primeros libros desde la librería hispano-argentina. Fueron grandísimos amigos. Era una de esas personas a las que era fantástico sentarte a escuchar. Porque no solamente hablaban de la parte más intelectual, también lo que les gustaba era comentar todo lo que pasaba alrededor del mundo latinoamericano y del mundo español, más que del mundo europeo, en donde, bueno, afortunadamente estaban bastante más avanzados que nosotros. Yo estoy hablando de los años 60 y era maravilloso, se metía mucho conmigo, porque decía que yo era muy dura. Ya desde muy jovencita yo decía, bueno, soy la del medio de 5 hermanos, de alguna forma te tienes que defender, ¿no? Con Ernest Lluch quedaba, pero solamente para discutir, porque era la mejor forma de arrancarle lo que de verdad pensaba. Si no, se mostraba muy discreto siempre y hablaba de lo que había que hablar, pero no de la parte esa profunda en donde, cuando ya llegaba a ese punto en donde le salía del alma, pero teníamos los dos la ventaja de que, como nos encantaba discutir, cuando ya habíamos llegado al punto de encuentro nos poníamos en el lado contrario y era maravilloso. Nos inculcó la literatura, la música, el arte, pero no desde la presión, nunca desde la obligación, siempre con esa sutileza de, bueno, hay esto, no sé si os puede interesar, no sé si os apetece ir a esto otro. Y yo tengo que agradecerle muchísimo eso. Me trajo el libro de 100 años de soledad
recién editado. Por lo tanto, en España no lo tenía nadie. Ese libro que con mis 14 años era durísimo. Yo siempre estaba obsesionada con los Buendía. No me acuerdo nunca de ningún nombre ni de ningún apellido, pero a mí los Buendía y Aureliano Buendía se me atravesó. No os quiero ni contar con aquellos 14 años, pero lo terminé. Y eso que no tenía ningún amigo con quien yo pudiese comentar el libro, porque eso también te ayuda. No, me lo tragué así como entre pan y mantequilla. No lo he vuelto a leer. No lo he vuelto a leer porque yo nunca me volveré una mujer de sal y no quiero volver a ese suplicio de aquel momento. Os he dicho, ¿no?, que Arco la primera vez que fui fue con mi padre. O no sé, yo creo que no lo he dicho. No, porque como me he saltado a otra cosa que tenía aquí delante, pues la primera vez que fui a Arco, yo aún no tenía galería, fui con mi padre. Me pareció todo un espectáculo. Aquello fue maravilloso. Nos pasamos todo el día en Arco y él, además, fue comprando algunas obras. Al salir, me dice, bueno, de lo que he comprado a tu madre, ni hablar. Hombre, papá, ya, pero ¿y cómo lo vas a hacer? Dice, no te preocupes, yo todo esto va al despacho y luego yo, cada X tiempo, llevo alguna obra a casa y así tu madre no se enfada. Porque decía que le volvía loco a mi padre comprar. Y es verdad, le volvía loco comprar. En el 85, como ya sabéis, abro mi galería. Y bueno, también fue una forma de volver a Madrid, porque yo vivía en Valladolid. Estuve 11 años casada con un chico de Valladolid y afortunadamente volví a Madrid, que es donde ocurren muchas de las cosas. Como decía mi padre, cuando sus hermanas le dijeron, mira Pancho, en Santander los peldaños se suben de uno en uno y en Madrid de tres en tres, esa misma noche se cogió un tren y se fue a Madrid. Y desde entonces venía aquí alguna vez a pasar algún fin de semana, porque vacaciones no se pasó. Yo creo, no. Las primeras vacaciones nos fuimos a la isla de White y yo tenía 19 años. O sea, era imposible, ¿te acuerdas, Celina? Porque parecía un mono enjaulado. Nunca había tenido ese tiempo libre. Entonces le gustaba hacer las excursiones, luego mandarnos y decirnos lo que teníamos que mirar a la derecha y lo que teníamos que mirar a la izquierda. Decíamos, hombre, papá, déjanos un poquito de imaginación. Pero fue la primera experiencia de convivir con él en sus vacaciones. Pero bueno, íbamos con Celina, su hijo que iba en sillita, mi hermano Borja que debía de tener 4 o 5 años, mi abuela, o sea, éramos todo un circo alrededor de aquellas vacaciones. Cuando él empezó para ver un poco la calidad humana, cuando él decide dejar Taurus para empezar con Santillana, él pudo montar Taurus con la ayuda de sus hermanas. Y decide que tiene que vender las acciones de sus hermanas, que las de él las puede dejar ahí, pero que a sus hermanas no les puede hacer esa faena. Y estuvo meses reuniéndose en la cafetería Manila de la Gran Vía con los Fierro para venderles sus acciones las acciones de sus hermanas en Taurus. Yo creo que eso fue un tiempo muy especial de mi padre, en donde efectivamente fue muy duro, porque sí, cultura igual a capital, pero no siempre consigues el capital con la cultura, y sino que nos lo cuentan en las galerías de puro contemporáneo. Ellos consiguieron hacerlo, pero Taurus los primeros años fueron muy difíciles. Mi padre decía que no necesitaban tener pilares,
que los libros hacían de pilares en los almacenes. En este país no se leía. Luego, ya ahora, afortunadamente, en las casas ves libros. Cuando nosotros éramos pequeños, los amigos cuando venían decían, ¡qué maravilla! En esta casa hay libros, sois unos privilegiados. Y efectivamente, no se leía. Ahora vas a las casas y hay libros y hay algo de arte. Contemporáneo poco, pero algo de arte. Pero bueno, poquito a poco, como me dijo una vez un médico, cuando yo le dije, es que la gente no entiende el contemporáneo, no viene a ver las galerías, no compra. Y me dice, Oliva, acuérdate, tú siempre decías cuando eras pequeña que la gente no viajaba y ahora te quejas de la cantidad de gente que viaja. Y efectivamente todo eso fue un poco así. El título de Cultura igual a Capital lo he puesto en mi colección como homenaje a Jesús Polanco y mi padre, porque ellos sí que hicieron cultura y capital. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oliva. Gracias, José María. Ya llevamos una hora y supongo que también tengáis ganas de ver la exposición y el edificio, pero no sé si alguna persona quiere hacer algún comentario acerca de la figura de Pancho o tiene alguna duda, algo que quiera preguntar. Bueno, yo me quedo con esa reivindicación de José María del Pancho como intelectual del libro y con toda la serie de anécdotas que Oliva nos ha contado y bueno, pues imagino esa infancia privilegiada, rodeada de tanta gente interesante y bueno, pues efectivamente pues fue un privilegio, ¿no? El que pudieras vivir algo así. Para terminar, solo muy breve, si tuvieses que destacar un rasgo de la personalidad de Pancho, ¿qué rasgo destacaríais? Hay gente que habla del sentido del humor, de la inteligencia, la curiosidad. Un rasgo, dos, tres, algo que pueda definir como esos retratos que a veces captan la esencia, ¿no? Esas fotografías que vemos que captan la esencia de lo que Pancho era. ¿Cómo pondríais palabras a ese retrato de Pancho? Para mí la generosidad y el amor por la familia. Yo creo que la curiosidad. O sea, la sensación que uno tenía, por lo menos fuera de la familia, cuando tenía... No, y dentro también, ¿eh? Sí, pero era esa curiosidad que acompaña... Nietzsche distinguía en la evolución del conocimiento la visión y la mirada del camello, la mirada del león y la mirada del niño, como la sublimación de todas las anteriores. Y Pancho tenía esa mirada con la picardía de quien tiene una curiosidad por desvelar lo que se esconde detrás de la esquina que uno no ve, de la vida de alguien, de una preocupación política, de una inquietud intelectual. Si de pronto se encontraba, y eso lo he vivido in situ, delante de un intelectual, la curiosidad fluía rápidamente como una especie de punción que trataba de, con curiosidad, saber si efectivamente estabas ante un fake o no. Y eso era esa curiosidad del niño, ¿no? Del niño que está en una estancia, en una casa con grandes estancias y tratando de ir entrando en cada una de ellas para ver qué se esconde. Por eso le gustaba tanto la gente joven, porque de verdad era la gente que para él le aportaba más. O sea, era esa forma de apoderarse de las ideas de los jóvenes y además ayudarles. O sea, no hay una cosa que lo ha dicho tanto que yo creo que todos los que estáis aquí lo conocéis, que cuando le preguntaban qué salida ves para la gente de esta tierra, decía Parayas. Sí.
Te quiero decir. Pero yo que lo viví personalmente con él, el aterrizaje en Madrid tuvo en él al cartógrafo que me explicó todo. Recuerdo que mi primer nombramiento como director de la Fundación Carolina, Ministerio de Asuntos Exteriores, fue un nombramiento que nació de la mano de Miguel Ángel Cortés, que me abrió la puerta al Ministerio de Asuntos Exteriores. Aún recordaré que mientras recibía la llamada para notificarme que iba a ser nombrado director, al poco rato ya Pancho, que ya sabía y estaba al tanto, me dice: tengo que hablar contigo, porque ahí dentro hay un bicho, y un bicho muy grande, que tienes que saber, porque ahí hay trampa. Automáticamente. No, lo sabía todo. Esto que he contado de Pilar del Castillo. Todo. Dices, ¿cómo podía saber antes que ella que iba a ser ministra? Entonces yo antes de tomar posesión ya sabía el marrón que tenía dentro. Que eso en términos de gestión es fantástico, porque ya automáticamente sabes una vez que estás por ahí, dónde te van a dar, porque entras, claro, cuando eres nombrado, entras en una habitación oscura y sabes que te van a caer bofetadas de algún sitio, pero si ya te orientan y te dicen que vienen de tal esquina, ya vas con... Ese era tu padre. Efectivamente. Yo creo que nos quedamos con eso, que es una bonita anécdota de mi padre, ¿no? Ojalá pudiésemos tener todos un Pancho en nuestra vida. Pues muchísimas gracias a los dos, gracias José María, gracias Oliva. Gracias a ti. Os quiero dar las gracias también a todos en nombre de Ignacio Polanco, que no ha podido asistir hoy por motivos de agenda. Y bueno, pues os invitamos a que conozcáis la exposición de Oliva, que es estupenda, y bueno, cualquier cosa que necesitéis, pues nos podéis preguntar y os atenderemos como mejor sepamos. Muchas gracias.